Sí, sí, gracias, Edgar. Bueno, entonces preparando para transmitir. Yo les aviso cuando ya. Listo, adelante. Bueno, pues hola, ¿qué tal a todos y todas quienes nos acompañan esta tarde? Estamos aquí, Belia, Margarita y yo, listas para iniciar con la charla del día que se titula Mujeres, Cuidados y Feminismos en el trabajo de investigar. No sé si quieren, comenzamos de una vez o esperamos un ratito más. Ustedes me dicen, ¿eh? Pues igual y si quieres, lo podremos comenzar entre que se va juntando la gente y nos va sintonizando. Ok, bueno. Pues de entrada es un gusto estar aquí esta tarde compartiendo con Belia, con Margarita. Estaba también Porfiria anotada, pero no nos podrá acompañar. Le mandamos un saludo y una felicitación por su cumpleaños. Y bueno, nosotras al pensar sobre este tema decidimos articular la charla en dos momentos. En el primer momento vamos a compartir un poco de lo que nos evocó el título de esta charla, un poco de nuestras experiencias como investigadoras, un poco ligado también al trabajo de campo que hemos hecho. Quizás vamos por ahí a retomar algunos de los puntos que abordaron nuestros compañeros en la sesión anterior. Y después vamos a hacer un poco más de reflexión, una reflexión, digamos, más profunda en torno a lo que implica ser una mujer que hace investigación y las distintas formas que nos atraviesan y las distintas formas en las que otras estructuras sociales que se tienen o que hemos construido en otros espacios, pues también llegan a cruzarnos en este quehacer investigativo. Entonces, pues no sé si Belia quisieras comenzar contándonos un poquito sobre tu experiencia y lo que hemos dialogado previamente a esta sesión. Sí, hola. Bueno, pues para mí es un gusto poder estar aquí en la sesión de hoy, que pues decidimos titularla Mujeres, Cuidados y Feminismos en el Trabajo de Investigar, para que pudiera abarcar como todo, muchas de las experiencias que habíamos ideado inicialmente las personas que estábamos pensando en una temática relacionada con qué implica ser mujer en la investigación. Como bien dice María, en las sesiones pasadas, pues se ha hablado un poco, ¿no? Como de los diferentes tópicos en relación a, pues, al trabajo de campo, el posicionamiento y en todos esos temas, el posicionamiento en la investigación, pues ha salido a relucir, pues, las particularidades que implica ser de cierta manera, y en este caso, pues, ser mujer en los diferentes tópicos. Bueno, como bien dice María, pues queremos antes, particularmente cuando yo me anoté en esta sesión, poco pensando y platicándoles y compartiendo cómo armamos en el CAEM nuestras sesiones, pues básicamente como les mencionábamos era pues lanzar ciertos tópicos que fueran relevantes y en función de las experiencias que cada una de nosotras hemos tenido, pues ver si hay resonancias con el colectivo. Y en esta sesión yo se los comenté a mis compañeras, pues para mí ha sido más bien una experiencia, no tanto como de la reflexión teórica y acercarme a debates, sí, a debates teóricos o discusiones, sino más bien, hasta el momento, sino más bien pues desde la propia experiencia de lo que me ha implicado, en particular un tema en específico que es la maternidad, ¿no? La maternidad y la academia, sería como el punto que me gustaría compartir el día de hoy. Y bueno, para eso lo que hice es un poco ordenar las ideas y la experiencia, ¿no? Porque al ser algo que más bien he vivido y no tanto reflexionado, pues salen muchas cosas, ¿no? O sea, me gusta pensar qué me ha implicado a mí como madre en particular, sí como mujer, pero como madre en particular, eh, articularlo con el proceso de hacer investigación por una parte, pero también ser
investigadora, ejercer el trabajo de hacer investigación. Y bueno, para iniciar, pues quise partir de algo que me ha costado como trabajo reconocer, pero creo que ha sido, hasta el momento, ha sido mi punto de partida más claro, que es partir del hecho de que no hay compatibilidad, así lo voy a decir de manera tajante, después ya podemos ir a los matices. No hay compatibilidad entre el ser madre y ser investigador. Eso es lo que he estado descubriendo. O sea, creo que, y partir de ahí me parece central porque es un poco de hacer visible la desigualdad que existe en el trabajo de los cuidados y las condiciones, pues sí, materiales, pero también sociales y estructurales para las madres en un campo particular como la academia. Siempre, bueno, menciono que es un punto de partida importante porque eso me ha dado tranquilidad, aunque suena un poco fuerte decir no es compatible y desde ahí partamos, me ha dado también tranquilidad de decir, bueno, claro, como no hay compatibilidad, por eso surgen todas estas cosas, ¿no? Por eso estoy tan cansada, por eso no me da tiempo por eso, ¿no? O sea, como un poco, ese punto de partida me parece central porque también es como un poco saber que los pisos no están parejos y da de manera, como les decía, contradictoria, pues esa tranquilidad de decir, claro, por eso me encuentro en estas condiciones. No es mi caso particular, sino obedece, o mi caso particular y mi experiencia particular, obedece a toda una estructura. Entonces, para mí creo que era importante partir de ahí, ¿no? No es compatible, ¿no? Y sin embargo, se hace el trabajo de investigar siendo madre, ¿no? Bueno, este es un punto que podemos después ir discutiendo ya al momento de traer las discusiones ya más como desde la reflexión, pero para mí ha sido importante como un camino propio de ir descubriendo y de ir también, pues, tratando de lidiar con muchas de las frustraciones que han surgido, ¿no? Y muchas de estas condiciones desiguales que iré mencionando. Y los otros dos elementos que quisiera mencionar tienen que ver con mi experiencia, la dividí en dos partes. La primera tiene que ver con estudiar un doctorado, hacer estudios de posgrados y maternar, que fue una de mis primeras reflexiones porque eso me pasó durante mis estudios doctorales. Y la otra de investigar y maternar, ya después de que salgo y que tengo la fortuna de insertarme laboralmente en un espacio en donde me ha permitido pues ejercer el trabajo de investigación, pero al mismo tiempo pues ya maternando a un hijo que es pequeño, tiene 5 años, ¿no? También eso es importante decirlo, y en un contexto en donde el cuidado casi total está a cargo mío, ¿no? Entonces eso también es importante mencionarlo porque las circunstancias siempre van a ser diferentes, ¿no? De todos los casos. En mi caso es eso, es un hijo pequeño, está en la primera infancia y prácticamente yo asumo el casi 95% de su cuidado, ¿no? Entonces eso también es importante mencionar. Sobre el primer punto, bueno, sobre lo de estudiar y maternar, yo les comentaba a las compañeras, a María y Margarita, que muchas de estas discusiones, bueno, a mí lo que me pasó es que cuando estaba estudiando el doctorado, pues yo me embarazo y al cierre de mi doctorado, que son los últimos 2 años, después de trabajo de campo y el último año de redacción, pues a mí me toca pues embarazarme, dar a luz y cuidar los primeros, sí, meses de un ser nuevo, ¿no? Y todo lo que implica el posparto, ¿no? Entonces, para mí justamente fue, pues, buscar un equilibrio, ¿no? Físico, emocional y mental entre lo que implica parir y convertirte en una nueva persona y lo que implica esa experiencia tan fuerte en muchos términos, ¿no? Físicos, mentales, emocionales, y seguir redactando una tesis doctoral. En mi experiencia particular, yo estuve en un espacio académico que fue muy abierto y siempre digo eso sí, muy particular porque después me he enterado de otros casos, ¿no? Lo hemos platicado en otras sesiones del CAEM, de los procesos formativos, que no todos los espacios formativos dentro de la academia, particularmente en lo que nos concierne, pues en los que tengan que ver posgrados con investigación educativa desde diferentes disciplinas, no todos los espacios de formación académica son tan abiertos, ¿no?
el tema de ser madre y seguir estudiando también yo lo he visto en páginas de Facebook, ¿no? De becarios y eso es lo que ha implicado en muchos casos. Se dice, no se dice, ¿qué hago? ¿No? O sea, como toda esta parte. En mi caso fue una experiencia bastante acogedora de esta circunstancia particular y esta elección que yo tuve que fue ser madre. Hubo un acompañamiento, digamos, no institucional como tal, pero sí una comprensión por parte de la línea en la cual yo estaba inserta y también específicamente ya en los últimos procesos de redacción de la tesis, del doctorado, pues de mi asesora principal, ¿no? La directora de tesis. Y fue un espacio bastante abierto para, pues, una experiencia en ese sentido. Ahora, en mi caso particular coincide con pandemia. Y ese es otro de los temas que se cruzan y que tampoco lo he reflexionado en lo que implicó maternar, estar en pandemia y estudiar un doctorado, ¿no? Apenas ha habido como investigaciones, ¿no? He visto algunos estudios de lo que ha implicado y lo que dejó ahora ya a cuántos, 5 años, Luz, ¿no? De lo que nos pasó a todos en ese 2020. Pero para mí esos tres procesos se conjugaron. Evidentemente mi cabeza estaba más pues creo que en el más central, que era como la crianza de este nuevo ser, ¿no? Pero a la par, pues se pudieron vivir, yo siento, por eso decía, como una experiencia muy particular de este acompañamiento y esta comprensión, ¿no? De lo que era estar en una situación así. Eso no me eximió de estar en los mismos ritmos que todos los demás compañeros de los tiempos de antes conocida, ahora secretaría, ¿no? Que implica, pues sí, ciertas fechas, cumplir con ciertas especificaciones y bueno, para mí fue esta experiencia como muy, sí, como muy de comprensión, pero eso no me eximió de estos requerimientos, pero tampoco pues de las secuelas físicas, de desgaste físico, de desgaste emocional, ¿no? Ay, ¿se escuchó algo? Ajá. De desgaste emocional y bueno, que ahora es como con ciertos procesos de acompañamiento, pues he tratado como de ir trabajando. No es algo en lo que me he estado enfocando, no es algo en lo que he reflexionado teóricamente, pero que creo que es un campo importante y que el desgaste tanto físico, o sea, no sé, eso se puede comentar si quieren, ¿no? Con María lo podemos comentar o algo, pero de entrada, o sea, yo no me encontraba mentalmente, totalmente, no me podía concentrar mentalmente después de tener a mi hijo para poder hacer un trabajo, ¿no? Como de lo que implica una redacción de una tesis, ¿no? Es algo que incluso supongo que es fisiológico, ¿no? En mi caso particular, y eso sí lo he compartido con otras madres que se dedican como a estas tareas, ¿no? Sí, de escribir, de leer, de redactar. Pues en mi caso particular a mí se me fueron, o sea, mi parte del lenguaje se me fue la parte de como de ciertas palabras se me olvidaban, ¿no? O sea, como que es que se me están olvidando como ciertas palabras a la hora de hablar, ¿no? Me tomó alrededor de 4 o 5 meses de poder decir, bueno, me pasó esto, viví esto, voy a seguir como en el ritmo, ¿no? Eso lo cuento como, sí, una especie como, sí, como de experiencia viva, encarnada, que la pongo un poco como para igual y discutir, después algunos otros elementos, pero que desde la parte institucional, digo, no fue como una política de acogida a las mujeres que nos embarazamos, pero al menos fue sí fue digamos, una comprensión por parte de todo, la línea en especial y por parte de la vida, ¿no? Pero, digamos, los ritmos y eso todo eso parece el hecho de que ya haya sido madre y eso era como algo que estaba afuera y que más bien era como, ok, pasó esto, pero sigues con todos los ritmos que implicas. Eso nunca se cuestionó y yo seguí como con los lineamientos y todo lo demás y con esos costos emocionales y físicos que hasta ahorita podría ser un ejercicio de, bueno, ¿qué realmente me pasó en esos momentos? Y el otro tema, bueno, eso es como una breve, sí, como una breve compartencia de esta primera fase. Y la segunda fase que quisiera platicarles tiene que ver con el investigar y maternar. De entrada, mencionar que, bueno, yo me encuentro como les mencionaba, ¿no? O sea, tuve la posibilidad de tener un espacio laboral estable, ¿no? Para poder ejercer este trabajo.
Y eso también es algo pues muy no común en nuestras generaciones y en estos tiempos y también hay que mencionarlo, ¿no? O sea, si yo sumara a todos estos elementos que les voy a sumar, les voy a explicar el hecho de tener condiciones precarias laborales, pues ese sería otro plus, ¿no? En mi caso tengo la posibilidad, y sí lo menciono como un espacio de privilegio, poder tener este espacio laboral estable, pero en función de esta otra faceta después ya del doctorado y lo que implica después ser egresada con un doctorado en un país donde no hay espacios laborales para las personas que estamos con estas, sí, con estas sobrecalificaciones que en algunos espacios laborales se nombran así. Bueno, yo me enfrento a la tarea de maternar y ser investigadora. Y lo que aquí he encontrado, pues son muchas cosas que ahorita lo que quisiera compartirles es como 4 ámbitos de esta experiencia que he tenido de aproximadamente, sí, como 3 años, ¿no? Es el tiempo que llevo con esta actividad. Y bueno, la primera que quisiera mencionar es que mi jornada laboral eh, y académica gira en función de los cuidados de mi hijo. Es una de las primeras características que a mí me ha pasado, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues eso ha significado que toda mi jornada del día, ¿no? Todos mis seminarios, todas mis actividades docentes, todas mis actividades de asesoría, y eso están en torno a qué horas dejo a mi hijo a la escuela, a qué horas regreso por él, si tiene salida, si hay alguna actividad extra o cursos extracurriculares, si hay alguna fiesta y si hay enfermedades, ¿no? O sea, si hay enfermedades de mi hijo, eso implica cerrar ciertas agendas, ¿no? Eso implica faltar al trabajo, eso implica muchos otros movimientos. Mi propia movilidad laboral es en función de a qué horas entra mi hijo, a qué horas tengo que ir a dejarlo, cómo me organizo, o sea, como toda esa parte logística. Entonces, mi jornada laboral está en función de esta jornada ahorita que necesita, pues que el tiempo de cuidados es mucho más fuerte. Yo quiero imaginar que después ya no es tan fuerte, conforme ellos se van haciendo independientes. Digo, quiero imaginar en el plano más ideal. Bueno, ese es un punto importante que hay que mencionarlo de mi experiencia. La segunda tiene que ver con renuncia a ciertas actividades por el momento, ¿no? Un poco pensando en lo que implican los cuidados en la primera infancia, ¿no? Los cuidados son más intensivos, evidentemente son más intensivos cuando el pequeño tiene 1 año, pero digamos, eso no exime que después, cuando camina y todo lo que implica, pero sí me ha implicado esta renuncia a ciertas actividades, por ejemplo, a seminarios, diplomados en donde se salen del horario que yo pudiera, ¿no? Tener libre, entre comillas, ¿no? La propia asistencia a congresos, ¿no? Pues ha habido debates, ¿no? Sobre si los espacios deberían tener como espacios de cuidados para infancias, ¿no? O sea, me ha tocado ver el único espacio reciente aquí en Oaxaca es una muestra de cine que hacen aquí de una asociación civil en Oaxaca, que me ha tocado ver que para la edición de este año, del año pasado, tuvieron un espacio con una cuidadora específica para aquellas personas que queríamos ir con infancias, entonces tú ibas a la sesión de cine y había, ¿no? No fue para todas las sedes donde se hizo, pero a mí me pareció un buen ejercicio para eso, pensando yo también ahora en los congresos, ¿no? Bueno, en un congreso tú vas, presentas, pero es como quien te cuida, vas con alguien, o sea, como un poco pensando, ¿no? En esa parte. Para mí ha significado esta renuncia de ciertas actividades, ¿no? Y lo dejo muy claro, por eso quería empezar con el primer punto, ¿no? Es como, esto es así, y para mí ha sido, esto es un hecho concreto y para mí ha sido asumirlo, ¿no? El tercer punto tiene que ver con las redes de cuidado, un poco como comentábamos también, ¿no? Con María y Margarita, ahorita lo vamos a ir platicando. Bueno, esto que ha implicado, pues ha implicado desarrollar una serie de redes de cuidado. En mi caso, yo no tengo, mi familia materna no vive en donde yo estoy viviendo, ¿no? O sea, vive en otro estado. Y eso ha implicado, pues, echar mano de otro tipo de redes, ¿no? O sea, redes de amigos, que ha sido difícil y eso también podríamos compartirlo como, bueno, para mí es como una especie es una tarea individual, ¿no? Y eso tiene que ver también mucho como nuestras propias trayectorias.
Y ha sido complicado porque hacer esta red implica pues pensar a los cuidados o a las personas cuidadoras con esa otra confianza que uno tendría y que tendría que depositar, ¿no? En mi caso ha sido difícil, apenas la empiezo a construir. Bueno, tengo 5 años como madre. Conozco a otras madres con ya más años en donde justamente ante la imposibilidad de tener el tiempo suficiente para poder ejercer la investigación, el trabajo de investigación y el cuidado o el maternaje, pues ha sido echar mano de estas otras o amigas o conocidas en que te permitan movilizarte en muchos otros sí, en muchos otros espacios en donde tú no puedes tener ese tiempo. Em, pero también he recurrido al pago por los cuidados y eso también es importante que ha recaído en otras mujeres, ¿no? No es tampoco fortuito que sea así, ¿no? Y también hay toda una discusión de, bueno, sí, pagas por los cuidados, pero también son otras mujeres las que ejercen ese tipo de cuidados. Y el último punto tiene que ver con el trabajo de campo, ¿no? Bueno, parte de lo que yo realizo, pues implica hacer trabajo de campo como antropóloga de la educación y aparte de la jornada de lunes a viernes y todo eso, pues ha implicado irme a hacer trabajo de campo a otras comunidades. Y eso también ha significado todo un reto, poder, bueno, cómo te asumes, ¿no? Llevas, o sea, desde la parte más logística, ¿no? Como de, bueno, llevo a mi hijo, no lo llevo, si lo llevo, ¿qué pasa? Eso implica, ¿no? Mover otra logística en un espacio que está fuera de la familiaridad, ¿no? De tu espacio laboral, sino es como con otras condiciones, en otras circunstancias, pensando en términos de servicios, pero también de seguridad, ¿no? El transporte. Y bueno, he tenido un par de experiencias con mi hijo, han sido experiencias, pues sí, muy satisfactorias, pero que ha implicado una carga emocional y de logística más allá de que si yo, como individuo, no personal, mujer, investigadora, que ya implica prepararte para salir, pues imagínate con otro ser al cuidado, pues implica un doble esfuerzo de poder, sí, ¿no? Organizarte logísticamente. Y bueno, el hecho de estar, en mi caso, que salgo, hago, ¿no? Observación participante, colaboro con talleres y también hago entrevistas, pláticas, pues ha sido muy agotador siempre estar con otras y otros, pues es poner el cuerpo y estar, ¿no? Un poco como estar presente y bueno, ha sido como doblemente agotador estar ¿no? Haciendo esa actividad que implica estar, ¿no? Y el cuidado aparte extra, pero también ha sido interesante porque eso me ha posibilitado, pues en primera, mostrar otra de las facetas natural, que tendría que ser natural para las mujeres investigadoras, que es ser madre y estar maternando y estar cuidando, me ha posibilitado pues establecer diálogos de manera diferenciada y desde otras posiciones, pues con otras maestras, en mi caso que es trabajo con maestras también madres, ¿no? Eso también, esta experiencia me ha permitido tener otro, pues sí, otro canal de comunicación, pero también de experiencias compartidas de lo que nos ha implicado el trabajo con maternar, nuestro trabajo y maternar al mismo tiempo, pero bueno, y que también pues ha un poco como me ha puesto a reflexionar sobre, bueno, cómo se ha desnaturalizado esa característica, ¿no? O sea, como en los espacios, seminarios, y eso es como no mostrar esa otra parte, ¿no? Como un poco pensando en una de las experiencias, ¿no? Como durante la pandemia en donde teníamos que estar frente a las pantallas, o sea, no la mía, sino de otras colegas, y entonces cuando se encontraban colegas madres que se encontraban al cuidado de sus hijos, pues aparecía aquí el niño, ¿no? O sea, como esas irrupciones de esa vida cotidiana que a veces pareciera que queremos como que alejarnos, cuando finalmente pues tendría que ser algo totalmente natural, pero la verdad es que no hay las condiciones pues ni materiales ni institucionales para poder hacer que esto sea natural, ¿no? Por una parte. Entonces, bueno, estas son como algunas de las experiencias que más o menos pensé en acomodar para la sesión de hoy. Quizá haya algunas otras que podamos después ir comentando o tal vez desmenuzando en estas reflexiones, ¿no? Que vamos a ir compartiendo sobre la sesión de hoy, sobre lo que implica el trabajo de investigar y la particularidad para el caso de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos elementos
Son más bien como un poco, lo que hice es como de todo esto que he estado experimentando, bueno, hacer una pequeña parada y poder reflexionar algunos de los tópicos para la sesión de hoy. Entonces es un poco, disculpen si fue así como un poco revuelto y de todo un poco, pero un poco la idea era hacer eso, como algunos elementos que me han trastocado a lo largo de estos 5 años, específicamente con el tema de la maternidad y el trabajo de investigación. Bueno, eso sería María y Margarita. Y muchas gracias, Belia. Creo que tenemos como varios puntos en común, específicamente hablando de este tema de la maternidad y el trabajo y las múltiples preocupaciones y tareas que se nos vienen junto con ello. Y bueno, pues yo quisiera comenzar hablando sobre mi experiencia primero como de mi experiencia individual, ¿no? Como mujer que hace investigación y que tiene que salir a hacer trabajo de campo y todos los cuidados a nivel individual que implica el salir de tu zona del lugar donde vives, ¿no? Eh, Me tocó por primera vez, después de varios años, salir de la ciudad de Oaxaca, tener que trasladarme a zonas que consideran como zonas rojas, ¿no? Por el alto peligro que hay, los niveles de violencia que hay. Entonces, me tocó por primera vez sentirme vulnerable y pude como percatarme de esto a través de las preocupaciones de otras personas y no de los sentimientos que yo tenía, ¿no? O sea, yo iba como súper confiada a hacer lo que me tocaba hacer y entonces como las otras personas me decían, ¿cómo que viajas sola? Y cómo te viniste? ¿Y qué, no? Entonces como esa preocupación de los terceros empezó pues a calarme y a generar como otras, otros procesos en mí, ¿no? Como empezar a ver qué se podía llevar, qué no podía llevar, de qué manera podía como, pues quizás por ahí mimetizarme, ¿no? Tratar de no llamar mucho la atención, cuidar mucho los horarios en los que tenía que desplazarme. Cuidar la gente con la que hablaba, si me preguntaban algo, también cuidar las cosas que yo iba respondiendo. Y muchas veces también me tocó como ver que mi condición de género de pronto llegaba como a condicionar lo que podía o no hacer como parte de mi trabajo de campo. Y después, similar como la experiencia de Belia, me tocó también maternar en mi último año de doctorado. Me tocó todavía hacer trabajo de campo estando embarazada y eso pues implicó todavía muchos más cuidados a la hora de trasladarme, eh, justamente porque las distancias que tenía que recorrer eran bastante largas, entonces ya con un embarazo notable es difícil también como trasladarse, ¿no? Sobre todo si es en transportes públicos. Eh, Igual, como decía Belia, también una vez que mi hija nació, fue muy difícil reincorporarme al trabajo. A mí me pasaba y me frustraba mucho y me acuerdo que incluso, no sé si sucedió contigo también, Belia, pero una de las cosas que más noté es que me volví muchísimo más sensible, más emocional. Entonces me tocaban días en los que quería trabajar y por ahí sacaba un artículo y leía una página y no entendía nada de lo que estaba leyendo y entonces era una frustración y una preocupación porque había que cumplir con ciertas metas y tenía entregas programadas que no podía hacer, ¿no? Por esta imposibilidad de poder procesar la información, incluso de expresar mis propias ideas de manera escrita. Bueno, poco a poco fui transitando como esa etapa, igual me reincorporé, me tardé casi un año más del tiempo que yo tenía estipulado para terminar mi tesis doctoral. Finalmente lo logré, ahora mi hija tiene 2 años también, pero el regresar al trabajo también ha sido todo un proceso, ¿no? Similar como en el caso de Belia, uno tiene que buscar los horarios que te acomoden mejor en función de quién y dónde vas a dejar a los niños. Y en mi caso particular también como docente de universidad, pues se le suma a mi trabajo de investigación, mi trabajo como docente. Entonces, pues tengo que hacer planeaciones, tengo que hacer preparación de materiales, mil cosas. Está la parte de la investigación y también está la parte de los cuidados de mi hija.
Y pues eso, como bien dice Belia, te resta tiempo para otras cosas, ¿no? Entonces uno va priorizando eh, el cuidado de los hijos, después el trabajo, y pues al final te quedas tú, si hay tiempo, pues haces algo por ahí, pero si no, también es como, pues hay que hacer lo que hay que sacar primero, ¿no? Esto quizás, pues uno lo va, digamos, aprendiendo a asimilar, pero en mi caso me ha costado mucho trabajo poder como, eh, digamos, entender que estas dinámicas nos desfavorezcan tanto. Es un proceso bastante doloroso también, que conlleva pues muchos conflictos con otras personas que están a tu alrededor porque no entienden muchas veces los procesos con los que estás viviendo. Y en este sentido, pues es bien importante ir encontrando como esas redes de apoyo, incluso de contención en ocasiones. eh, y eso pues ha sido como algo que me ha tomado ya un buen tiempo, ¿no? Bueno, muchas de las otras ideas que tenía también las abordó Belia, entonces quizás sea buen momento para que Margarita nos apoye a transicionar estas experiencias en algo un poco más eh, elevado, ¿no? Más de más discusión. No me parece que haya nada más elevado que la experiencia que están compartiendo. Y no, creo que es muy valioso tener estos espacios para compartir las experiencias desde las cuales atraviesan un montón de investigadoras, ¿no? Y bueno, yo quería poner algunos elementos más bien para pasar a la siguiente etapa que en la que podríamos pensar puntualizar algunas preguntas y tal vez irnos moviendo hacia, bueno, qué estrategias, qué formas, prácticas, rutas para hacer investigación y docencia, sumaría yo también por lo que están compartiendo. Podríamos imaginar desde los cuidados, que era uno de los ejes que nos convocaban para la sesión de hoy. Y bueno, yo voy a abrir con una definición ya clásica dentro de las investigaciones que se han hecho en torno a los cuidados. Esta es de Fisher y Tronto, y ellas dijeron hace ya muchos años, bueno, ya hace 3 décadas más, que dieron esta definición sobre los cuidados. En el nivel más general, sugerimos que el cuidado sea visto como una actividad de la especie que comprende todo lo que hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro mundo, para que podamos vivir en él lo mejor posible. Ese mundo incluye nuestros cuerpos, nuestro yo y nuestro entorno, todo lo cual tratamos de entrelazar en una compleja red de sostenimiento de la vida. Y creo que, claro, a partir de esta definición que les decía como que ya se ha hecho clásica, ha habido un montón de nuevas reflexiones alrededor de los cuidados, ¿no? Y una importante que me parece colocar en relación también con lo que ustedes decían era, bueno, los cuidados están anclados también a experiencias concretas que no se pueden leer sin las condiciones de género, las condiciones de trabajo, de vida, las condiciones materiales, eso que engloban como toda la dimensión material de la existencia, y sin las relaciones tampoco de racialización que existen y que operan de manera cotidiana, ¿no? Entonces me parece que cuando pensamos los cuidados siempre es bueno subrayar, y ahí creo que son súper importantes las experiencias, subrayar lo que significa y reconocer que los cuidados mayoritariamente descansan en las mujeres y en los cuerpos feminizados, diría yo, ¿no? Son actividades que fundamentalmente realizan las mujeres, sean estudiantas, sean investigadoras, profesoras, trabajadoras, o eso que llamaban como amas de casa, ¿no? Trabajadoras del hogar. Eso es toda la constelación de actividades que están vinculadas al sostenimiento de la vida y al cuidado de la misma, se recargan fundamentalmente en las mujeres y en las personas feminizadas, como para abrirlo, tal vez también para complejizarlo. Y eso se expresa de formas muy particulares en diferentes actividades, ¿no? En las investigadoras tiene sus dificultades, en las profesoras tiene sus dificultades, en las trabajadoras de cualquier área, que todas las mujeres de clase trabajadora trabajamos, ¿no? Pues tiene sus particularidades, pero en común es cierto que hay una recarga de las actividades de trabajo en las mujeres.
La otra dimensión es que efectivamente en función de las diferentes condiciones de vida y de las redes de apoyo también que cuentan las mujeres, nosotros lo centramos en las mujeres, pero tal vez habría que problematizarlo en otro momento también para pensar en las disidencias, dicen acá en la Facultad de Filosofía y Letras, y en las diversidades sexogenéricas, porque creo que ahí hay todo un campo para pensarlo. Pero por ahora pensamos en las mujeres, que también es completamente diferente la carga de cuidados y las condiciones en las que se realizan las actividades de cuidado y de sostenimiento de la vida. Por ejemplo, para las investigadoras que tienen una plaza en función de su edad también, también en relación si son maestras, de qué tipo de espacio escolar, en qué nivel, y también vinculada a las características de las redes de apoyo y digamos, la profundidad y la amplitud de las redes de apoyo, pero pues claramente también de las condiciones de vida de esas redes de apoyo, ¿no? Y hay una crítica muy grande también que ahora en este reciente libro que escribió Nancy Fraser, en el que se dedica justo a dar cuenta de cómo ha habido también para algunas clases, para algunas mujeres de ciertas clases, un traslado de ciertas actividades de la reproducción que permiten la reproducción social de la vida hacia las mujeres de las clases trabajadoras. Entonces creo que eso es muy importante, y que para las mujeres que trabajan, que somos maestras y que trabajamos con maestras, también es muy evidente la manera en la que las cargas de trabajo son completamente diferenciadas y hay diferentes condiciones para realizar estas actividades, ¿no? Quienes tienen condiciones para que haya alguien que puede cuidar a sus hijas y sus hijos, quienes pueden tener esta red de la que hablaba Beli hace rato, como por lo menos, si no es una política institucional, por lo menos hay una red de compañeras, de profesoras, de investigadoras que generan este espacio. Lo dijo muy bonito Belia, como este espacio, una política de acogida, ¿no? Y creo que por ahí podríamos ir imaginando qué sería una política de acogida en los espacios de investigación o de educación. Y bueno, claramente también hay un proceso hay múltiples dimensiones de los procesos de racialización de los trabajos de reproducción de la vida y de los cuidados, ¿no? Creo que ahí habría que colocar esos primeros tres elementos. Y recuperando las experiencias, también creo que algo que es muy importante y que me llama muchísimo la atención, y en lo que ha trabajado muchísimas compañeras, y ahora lo volvían a decir ustedes, es como o sea, los ritmos del capital, de la producción del capital y de la demanda del capital no paran, ¿no? Y entonces, bueno, ahora hay muchas investigaciones como sobre la reproducción social, en realidad es la que permite que se mantenga la acumulación y la explotación de la gente en general. Y en este texto que les contaba, que traigo muy fresco porque acabo de chismosearlo, pues Nancy Fraser da cuenta de cómo el capitalismo fagocita esas actividades de cuidado y de sostenimiento de la vida para poder mantener justamente los niveles de explotación. Pero pensaba también que en el caso de la investigación y de la academia es brutal, porque efectivamente no hay, o sea, eso que han llamado en algunas investigaciones o en algunos ensayos como capitalismo académico, efectivamente hay espacios en los que se generan ciertas prácticas de acogida, de cuidado, de acompañamiento, de comprensión, ¿no? Que yo casi pensaría que son las mínimas, pero no hay una política integral de parar la producción. O sea, no hay una idea de, bueno, a ver, en estas condiciones hay compañeras, compañeros, que creo que también eso hay que discutirlo, ¿no? O sea, de qué manera se deberían de generar prácticas de cuidados para maternar, para cuidar cuando alguien está enfermo, para descansar, que sean de corresponsabilidad, ¿no? Pero bueno, no hay nada no hay algo que pare, que diga, a ver, estas personas necesitan tener un tiempo para poder cuidar la salud, ya no digamos para descansar, para cuidar la salud, para cuidar una vida, o sea, no, la demanda con todo, y en los mejores escenarios hay espacios de comprensión y de acogida, pero no hay pausa. O sea, como sea, tú tienes que entregar. Si quieres, bueno, te vamos a dar una semana más, pero no hay, o sea, el capitalismo académico sigue avanzando, ¿no? Y la forma de explotación y de autoexplotación en las experiencias de las mujeres en ese sentido también se hace brutal, porque al mismo tiempo que hay toda una demanda de la asignación
de las tareas de cuidados, también hay una forma muy particular de experienciar la maternidad, pero también hay una demanda, o sea, las mujeres investigadoras siempre tenemos que demostrar más. Frente a un compañero varón, nosotras siempre tenemos que demostrar que leímos más, que leímos mejor, que escribimos más. O sea, es como todo el tiempo hay que justificar el lugar que ocupamos, ¿no? Las prácticas sexistas en los espacios académicos de investigación y escolares son cotidianas y eso significa, entre muchas otras cosas, además del acoso, además de las formas de silenciamiento, que todo el tiempo estamos en la necesidad para ocupar un lugar, para justificar el lugar que ocupamos en muchas condiciones, como tratando de de demostrar, ¿no? Y eso significa formas de autoexplotación brutales. Una compañera a la que le mandamos un saludo muy grande, Liliana Ramírez, acaba de presentar una investigación sobre las investigadoras en el Instituto de Investigaciones Físicas de la UNAM, y justo lo que reportan las investigadoras es que están exhaustas, o sea, exhaustas, pero acabadas, digamos, ya no digamos emocionalmente, físicamente, que también emocionalmente, pero además están con esta sensación de que tienen que trabajar, producir, y en los números lo que encontró Liliana fue que las profesoras, por lo menos del Instituto de Física, están publicando más numéricamente que los investigadores, ¿no? Al costo que tiene esto. Entonces creo que ese es un elemento que también hay que poner sobre la mesa, y que por otro lado, cuando sea, yo a veces veo a compañeros investigadores súper exitosos con un enorme trabajo, súper valioso, es gente increíble también, ¿no? Pero pues también me pregunto quiénes están detrás de esas trayectorias, sosteniendo esas trayectorias académicas, ¿no? Entonces creo que una de las cosas que yo creo que es importante poner sobre la mesa es la necesidad de, por un lado, generar, me gustó muchísimo, Belia, y a lo mejor ahorita lo podemos pensar, dentro de las estrategias y de las rutas, poner sobre la mesa la idea de tener espacios de acogida, que yo no sé si tienen que ser, o sea, que tal vez tendrían que ser en diferentes niveles, por un lado como una política de cuidados para casos particulares en los que se necesita cuidar la vida en los espacios de investigación académicos y de docencia, pero también apostar por redes comunales y comunitarias dentro de los propios espacios académicos, que no necesariamente tienen que estar institucionalizados, creo que tampoco puede quedar todo ahí, que se configuren como espacios de acogida, de cuidado. Y por otro lado, también como pensar los tiempos de la producción académica. O sea, yo creo que hay una cosa, y o sea, como una cosa de esta locura, de este delirio por la productividad que hace muchísimo mal, y la otra, claramente, son las condiciones materiales en las que trabajamos las profesoras, las investigadoras que no tenemos plaza, las profesoras que damos un montón de horas, incluso las profesoras que tienen plaza y que de todas formas dan un montón de horas de docencia, hacen un montón de trabajo de campo. Yo creo que hay que repensarlo. Y bueno, ni se diga de las profesoras, de las maestras, ya no digamos de las maestras rurales, con las que Belia tendría mucho que contarnos, ¿no? Pero las maestras de las primarias, de las secundarias, de los bachilleratos, el nivel de explotación es brutal. Y por otro lado, y con esto cierro, también hay ahora investigaciones, investigadoras que se están preguntando, y nos estamos preguntando mucho sobre el desgaste emocional de la práctica docente, que tiene que ver con una apuesta ética de cuidado por muchas de las profesoras, que creo que están discutiendo esta demanda de que las maestras también maternamos, no sé qué, sino que están pensándolo, asumiéndolo desde una posición crítica, pero también asumiendo una ética pedagógica desde los cuidados, pero que también genera, y creo que hay mucho que pensar, un desgaste emocional brutal, brutal, en un espacio muy desprotegido, muy sexista, violento, racista, clasista, como son muchos de los espacios académicos en los que por los que hemos transitado. Entonces yo, para hacer como este desplazamiento, yo les propongo más bien que, pues que imagináramos, ¿no? O sea, cuáles son las,
no, ni siquiera sé si como estrategias, pero qué caminos podríamos ir construyendo, imaginando, pensando, mucho desde la experiencia. Y ahí, y con esto cierro, creo que un ejercicio muy importante es recuperar las experiencias, porque efectivamente las experiencias son compartidas, son colectivas y como decía Belle, como decía María, pues también están ancladas en una configuración social, ¿no? Entonces, desde ahí podríamos ir imaginando, pues, formas, entramados, espacios, horizontes, espacios de acogida. Y ya, así, no sé, cómo lo ven? Ay, gracias, Margarita. Nos dice como todo ya el panorama. O sea, como un poco de las discusiones que hemos, como más bien las experiencias particulares, o sea, un poco retomando como este último punto que mencionaba, o sea, pensando, ahorita vamos a pensar como en estas otras maneras de visualizar, o sea, ante esto que estamos compartiendo, ¿cómo podríamos pensar en estos otros espacios? Sí, un poco institucionales, pero más fuera de la institución, como colectivos, que no estén construidos, que incluso ya estamos realizando, pero no están tan reconocidos. Pero antes de eso me quedé pensando mucho en este último punto que decía sobre la autoexplotación, que incluso es algo como compartido, ¿no? Que lo vivimos María y yo con lo que ahorita dijimos, ¿no? De esto, bueno, pasó esto, hubo de cierta manera una comprensión por parte de las personas, no sé si institucionalmente, pero de las personas que estaban representando la institución en ese momento, pero nunca cuestionamos lo que implicaba es esta experiencia y en contraposición con los formatos, con la estructura totalmente de autoexplotación, o sea, que implicaba una autoexplotación para cumplir lo que se tenía que cumplir, ¿no? Si de por sí como estudiante en algún momento no lo cuestionas, pues ahora con esta experiencia tendría que doblemente cuestionar si no se hizo. Y yo pensaba también en como estos otros mecanismos más subjetivos del capitalismo, ¿no? Que están ligados también como a estas formaciones judio-cristianas, ¿no? Que estamos ahí finalmente como la culpa, ¿no? O sea, un poco pensando en esto, ¿no, María? O sea, a mí me pasó que, claro, no podía, me frustraba, pero cuando me sí podía y entonces como que dedicaba a lo que me gustaba y a esto era sentir la culpa, porque bueno, sí, ya estoy cumpliendo con lo que la academia me está exigiendo en los tiempos, pero me estoy sintiendo culpable porque tampoco estoy ejerciendo, ¿no? O sea, como el cuidado, mi otro papel o mi otro rol, ¿no? Entonces, aparte de esta autoexigencia y autoexplotación, pues también en términos subjetivos, emocionales, es mucho de este sentimiento de culpa, o sea, pensando, ¿no? Bueno, sí, hay que descansar y botas todo y te quedas un ratito, ¿no? O sea, yo pensando en las tardes, bueno, ya me quedo con mi hijo y ya, mi pendiente, mi correíto que iba a enviar y eso lo dejo en pausa, pero tampoco es o sea, 100% le esté dedicando, sí lo dedico, pero automáticamente me entra la culpa de, híjole, ya se me hizo tarde, híjole, no lo mandé, ya me está, o sea, como que es ese otro mecanismo finalmente, ¿no? Como que se liga a esta cuestión de la autoexplotación y bueno, entonces aceptas, descansas, pero no estás tranquila, porque está esta otra parte de no estás cumpliendo con este otro rol, o sea, con ninguno de los dos roles, ¿no? Y pensando también en las trayectorias, las trayectorias diferenciadas, pues sí es muy evidente, o sea, yo he visto dos cosas, ¿no? Efectivamente, como colegas hombres, en donde pues también son padres, o sea, pensando en esto de la maternidad, también son padres, pero tienen a otra persona, en este caso sus parejas, ¿no? En donde ejercen esta otra tarea y entonces pueden, o sea, esa otra tarea de cuidados, ¿no? Entonces, un poco más fácil poderse ir a congresos, poder estar publicando, o sea, porque hay como este desbalance, ¿no? Bueno, en algunos casos pueden decir, oye, pero ¿qué tal si es un acuerdo interno y entonces, ¿no? Es la distribución, bueno, o sea, no niego que puede existir, pero para mí sí es muy evidente esta diferencia. He visto muy pocos colegas, investigadores, hombres a cargo del 100% de los hijos, ¿no? O sea, o hijas, o sea, eso también es otra evidencia. Por aquí ahorita si quieren comentamos unas encuestas que nos menciona Itzel en los comentarios, o sea, también yo lo he visto en las experiencias más cercanas, o sea, hay muy pocos que ejerzan
de tiempo completo, ¿no? La paternidad o tienen esposas y entonces se comparten equilibradamente, espero, ¿no? Las tareas o no, pero no he visto tanto esta parte. Ay, ¿qué otra cosa iba a comentar? Y bueno, sobre la cuestión de los cuidados comunitarios y estas redes, sí quiero comentarlo, o sea, un poco lo que decía Margarita, lo de pensarlo en más términos comunitarios, y aquí tal vez pues sale a relucir mi no pertenencia a esta visión más comunitaria, porque finalmente yo sí siento que a veces siento que es como una tarea muy individual, y cuando echo mano como de estas otras redes, siempre me gana a veces ese sentimiento de, híjole, no estaré molestando, no estoy molestando como pidiendo, o sea que también, bueno, no tiene que ver con esto de lo comunitario, pero también es como un sentimiento de esta culpa finalmente, ¿no? Como de, híjole, estoy molestando a otras personas con una tarea que supuestamente tendría que resolver, ¿no? De manera individual. O sea, creo que se cruzan muchos otros elementos, pero justo eso tendríamos que ir pensando, bueno, cómo pensar estos espacios de acogida, irlos construyendo, porque también cuando yo me enfrento a, híjole, tengo que hacerme cargo de, ¿no? Si es como, no lo voy a poder lograr de manera individual. O sea, no es una tarea individual. Incluso mi primer año de maternaje, yo los tuve con mi familia materna, y ahora lo veo a la distancia y dije, sola no lo iba a poder hacer, ¿no? Ahora entiendo por qué el papel de las mamás, de las abuelitas y como toda esta red que no, en su momento no lo pude comprender, y que ahora a la distancia digo, claro, esta tarea y este desgaste tiene que ser compartido desde esta red más colectiva y más comunitaria, ¿no? Entonces, más bien como para un poco abonar esta discusión, quería como mencionar esto de la culpa, porque creo que ha salido no solo para el maternaje, sino para muchas otras cosas de las mujeres, ¿no? Que hacemos, no hacemos, independientemente si tengamos con estas nuevas generaciones un poco más libertad, se ha discutido, etcétera. Sí, o sea, porque yo decía, claro, yo he leído de esto, yo sé que no debo sentirme culpable, yo sé que es una carga más, o sea, pero, o sea, es como está encarnado finalmente, ¿no? O sea, como te digo, esta visión judio-cristiana, o sea, para mí era como, híjole, ya la estoy sintiendo, ¿no? Sí, teóricamente, yo sé que vivo y no, pero no, o sea, te atraviesan, ¿no? Entonces, como mencionarla, y justo eso, ¿no? O sea, me ha tocado muy pocos espacios en donde haya como institucionalmente como política, como bien dices, o sea, más ha sido como de personas que dan la cara de la institución, pero no como política institucional, ¿no? Entonces, efectivamente, no todo tiene que ser de ahí, pero sí tiene que ser mínimamente visibilizado, ¿no? En mi caso también he visto, ya nada más para cerrar, poco como en las trayectorias de otras investigadoras, como a lo largo de que los hijos se van haciendo más independientes, ¿no? Más grandes, por ejemplo, como que las trayectorias empiezan a despegar, ¿no? O sea, entonces tienen a su hijito, los primeros años es como, ¿no? Te cierras, y entonces evidentemente cuando el hijo o la hija van creciendo, como que tienes más chance de poder, y entonces ya cuando los investigadores tienen hijos que ya están incluso fuera de sus casas y ya están viviendo en otras partes, como que vuelven, ¿no? Las investigadoras como a retomar ese auge, ¿no? Entonces para mí es como, bueno, claro, ¿no? O sea, porque justo este, como esta responsabilidad, pues empieza a ser poco más compartida, ya si quieren, desde otros espacios. Y entonces eso es como volver como era la trayectoria antes específicamente de materna, ¿no? En mi caso. Bueno, pues pensando en las reflexiones que ambas están colocando, pienso que es bien importante ir pensando en nuevas formas o quizás una nueva ética del cuidado que implique y que ponga en el centro pues el cuidado de la vida en muchos sentidos, ¿no? Creo que este punto que coloca Belia sobre el cómo nos autoexplotamos es una forma de pues de unirnos o de incorporarnos a este sistema que nos exige estar produciendo constantemente, que nos demanda tiempo, mucho más del tiempo que tenemos, y incluso a veces rebasar como nuestras propias capacidades, ¿no?
Em, Pienso también que es importante, primero, que me da como no sé qué decir esto, pero creo que sí es bien importante que estas situaciones se vuelvan, se institucionalicen para que entonces tengan un efecto a nivel individual, porque creo que no funciona de la otra manera. O sea, nosotros podemos priorizar nuestro cuidado, podemos priorizar el estar bien, el cuidar a las vidas que tenemos quizás a nuestro alrededor, pero entonces no encajamos en el sistema o en el lugar en el que trabajamos, entonces creo que tiene que ser al revés, ¿no? O sea, tiene que haber como desde las instituciones políticas o formas que nos ayuden a cuidar a esas vidas para que entonces puedan tener efecto a nivel individual. Eh, Igual que Belia, también me toca vivir esta parte del hacer uso o quizás apoyarme de esa red que me acompaña y que me ha acompañado durante este proceso que llevo maternando. En mi caso, tengo la fortuna de contar con el apoyo de mis hermanas y de mi mamá. Mis dos hermanas son mamás y creo que un poco del entender esta parte de lo comunitario tiene que ver con el poder vivenciar la reciprocidad, ¿no? Entender que es importante contar con otras personas porque también esas otras personas de pronto cuentan contigo y entonces así deja de sentirse como esta carga o esta culpa o este remordimiento por quizás cargarle la mano a otras personas, ¿no? Como que entiendes un poco la dinámica de que tú confías en alguien más, pero alguien más también está confiando en ti. Eh, bueno, creo que esos son los puntos que quisiera colocar por ahora. No sé si quieren podemos revisar los comentarios que tenemos en Facebook y que creo que abonan bastante a los puntos que estamos aquí discutiendo. Sí, los leemos. Bueno, si quieren los leo, miren. Hay uno que nos comenta Itzel. Gracias, hola Itzel, qué bueno que nos está siguiendo desde el Facebook. Ella nos dice, qué importante lo que dice Belia sobre los espacios para infancias en congresos, seminarios e incluso en las mismas universidades, porque al final, si bien hay paternidades presentes, usualmente la carga física y mental del cuidado sigue siendo de las mujeres. Por ende, debería impulsarse una iniciativa sobre guarderías o espacios de esa naturaleza. De lo contrario, seguimos teniendo una deuda histórica con las madres. Saludos. Y nos menciona que también nos quiere compartir que según las encuestas sobre el tema, los trabajos de cuidado siguen siendo ejercidos por mujeres. Por ejemplo, como bien menciona, la maternidad, también el cuidado de adultos mayores o personas enfermas sigue delegándose y se espera que las mujeres lo realicen. En ese sentido, también supone un desafío atribuido casi solo a las mujeres, ¿no? O sea, pensando como un poco tanto en no solo en las mujeres, como decía hace ratito Margarita, sino pensar en los cuerpos feminizados, ¿no? O en otro tipo de disidencias sexuales, pero también no solo en las madres, sino también aquellas mujeres que se encargan o estas otras personas en adultos mayores o el cuidado de otras personas sin necesariamente ser madres biológicas, ¿no? Sí, yo no sé si hay otros comentarios por acá, en el Facebook o así. Y tenemos uno de Pia, que nos dice gracias por compartir sus posicionamientos. A partir del comentario sobre la culpa, me surge el siguiente cuestionamiento. ¿Qué le dirían a aquellas investigadoras que sienten culpa por no rendir lo suficiente en el campo académico debido a sus responsabilidades de cuidado? Yo antes de pasarle la palabra a María y a Belia, pensaba que me quedé pensando en esto que decía María sobre si tiene que ser primero institucional o tiene que ser como, yo la verdad creo que tienen que ir a la par. O sea, creo que la institución, las instituciones académicas y escolares, educativas en general, creo que hay algo que tiene, hay mucho que tienen que hacer en términos de la función
de gestión, de organización, de un montón de cosas, y creo que no hay que deslindarlas efectivamente de el quehacer en términos de gestión administrativo, de condiciones dignas de trabajo, de espacios seguros y cuidadosos y de infraestructura. Creo que eso es un nivel que hay que exigir y demandar de las instituciones, pero también creo que, que las instituciones o la institucionalización de ciertas prácticas también siempre encuentra límites, ¿no? Y que la lucha, digamos, por generar esas diferentes dimensiones o plataformas o condiciones materiales para el cuidado de la vida en estos espacios, pues va a ser ya hay muchos esfuerzos, se ha avanzado bastante, pero va a ser un camino largo, ¿no? Y creo que en ese sentido también la construcción de los espacios comunitarios, en los espacios que nos tocan, ¿no? En lo académico, en la investigación, en los espacios escolares, incluso en las aulas, creo que ahí también hay mucho que hacer en términos colectivos y colaborativos, ¿no? Entonces, yo pienso que tienen que ir a la par, incluso porque uno fortalece y le da sentido. Creo que lo comunitario y lo que vamos haciendo colectivamente puede darle sentido y agarrarlo, ¿no? O sea, para que no se vaya a lo institucional por donde quiera, que siempre es lo que sucede, ¿no? Este, y pensaba mucho en esto de los espacios para las niñeces en los diferentes lugares en los que realizamos actividades. Y bueno, yo trabajo con la Universidad del Pueblo Yaqui, y me ha parecido muy interesante que dentro de las cosas es una universidad que recién se ha creado, lo que van contando las maestras tiene que ver justo con la necesidad de que haya espacios para las niñeces en la escuela, o sea, en la universidad. Y me llamó mucho la atención cuando creo que María decía, bueno, cuando yo me embaracé no sabía si decirlo, no sabía si, eh, o sea, pero como por qué, digo, y lo entiendo perfectamente, o sea, como la duda de, no, y si me ponen, o sea, ha habido experiencias de posgrados, por ejemplo, en los que les preguntan a las mujeres si van a ser madres, si piensan ser madres, o una pregunta relacionada con eso que me parece hasta donde yo sé que no les preguntan a los varones, por ejemplo, ¿no? O sea, no se preguntan si van a ser padres para decidir si van a tener una trayectoria deseable o exitosa en un posgrado, en una carrera de investigación justo por las cifras que nos compartió ahora Itzel. Y pienso esta manera en la que se vive como si se estuviera transgrediendo un orden, ¿no? O sea, el orden de las instituciones educativas y de investigación es un orden del capitalismo y de la estructura patriarcal, ¿no? Entonces, como parece que se está transgrediendo mucho, o sea, hay este libro que sacaron en el Sage sobre intrusos en la universidad, ¿no? Entonces, bueno, ya una es una intrusa de por sí, y luego además es una intrusa así, haciendo la vida que va fuera de esa institución y de esa academia, dentro de esas cosas como maternar, ¿no? Entonces me parece muy fuerte y creo que articula muy bien con lo que nos planteaba Belia en relación con la culpa. Yo no sabría que la pregunta que nos planteaban, bueno, ¿qué les decimos a las investigadoras que sienten culpa? Yo creo que es como cuando te dicen, no, pues no te agüites, ¿no? Si no estés triste, o sea, sal de tu depresión y te dicen, no estés triste. Pues no, yo creo que no se resuelve como del lado de decir, no, pues tú no sientas culpa, tú pon tu serie, abraza a tu chiquilla, a tu chiquillo y descansa, ¿no? O sea, creo que no va por ahí, pero pienso que tejer estos espacios en los que podemos compartir, podemos escucharnos colectivamente, nos permiten no solamente sentirnos acompañadas, sino que efectivamente generar procesos de acompañamiento e ir disputando otras formas de hacer investigación, de hacer academia, de hacer docencia, que un poco es el espíritu del colaboratorio, ¿no? Sí. Bueno, pues abonando un poco a lo que dices y también en respuesta a lo que colocabas, Margarita, estoy completamente de acuerdo contigo en que la institucionalización de este tipo de políticas tiene que ir a la par de lo que nosotros hacemos a nivel individual. Sin embargo, desde mi experiencia he podido observar que muy difícilmente trasciende tu círculo de apoyo. En mi caso, como mamá y también como tesista,
recibí el apoyo de mi directora de tesis, que me estuvo acompañando, incluso hubo por ahí algunos momentos también en los que emocionalmente me brindó contención. Lo mismo me ha sucedido en mi espacio laboral, sin embargo, esta red que uno va tejiendo es la que te protege, la que te ayuda y la que te ayuda también a cumplir con estos tiempos que siempre están como muy marcados y con los cuales pues difícilmente se puede negociar. Entonces, creo que esa es otra cuestión que también pasa y que no llega pues a trascender a otro nivel más allá del círculo que ha desarrollado contigo cierto nivel de afectividad y que quizás por eso también pues te respalda, ¿no? Sí, sí, de acuerdo, aunque para mí es como, bueno, la institución no va a cambiar. O sea, un poco, o sea, creo que en una de las primeras discusiones del CAEM, ¿no? Lo platicábamos, o sea, es como un poco, o sea, claro, o sea, estoy de acuerdo tanto en la postura de María como de Margarita y es como una lucha a la par y es los movimientos sociales siempre han estado un poco como ahí, ¿no? Moviendo y el Estado o las políticas o lo que sea, lo que hace pues es un poco reaccionar, ¿no? Pero finalmente son estructuras. O sea, va, ya, eso es como bastante claro. Un poco por eso pensaba o iniciaba con esto, que les voy a conectar esto con la provocación que nos hace Porfiria de qué le diríamos, que por eso iniciaba con, es que si para mí me ha servido saber, o sea, como partir de que es que no es compatible, no es algo que yo no pueda hacer como Belia, porque no doy más, porque ya me cansé, porque no, o sea, no es compatible porque las condiciones estructurales de inicio no están. O sea, la estructura academia, ¿no? Como tal, así como ente monolítico, que no lo es, sabemos, pero tratando de hacerlo, ¿no? Un poco como simplificando, no está hecho para esto, o sea, ni para las mujeres, ni para maternar, ni para todos los otros elementos que mencionábamos. Y entonces es como, ok, ¿no? Entonces estoy nadando contracorriente. Está bien, ¿no? Pero eso no me exime, como bien decía Margarita, de estos sentimientos, ¿no? ¿Qué le diría a las mujeres? Pues es una trampa finalmente. Eso no va a resolver que dejemos de sentir la culpa, efectivamente, ¿no? No de échale ganitas, no, efectivamente no, pero creo que esto que decías, María, como de los espacios de contención son súper importantes. Para mí, como ir entendiendo lo que significa ser madre, ¿no? O sea, sí, me ha servido compartir con otras mujeres, que también la experiencia es muy diversa y eso hay que respetarlo, ¿no? O sea, como es muy diverso lo que cada una transiciona, pero me ha servido escuchar. Este espacio es uno de los ejemplos, como decía Margarita, pero también en otros espacios escuchar que, claro, no estoy loca, no soy la única, también yo me canso y a veces enloquezco, no, un poco escucharte hace ratito de esa dificultad incluso mental, que yo siento que tiene que ver con las composiciones ahí bioquímicas y eso del cerebro, digo que se la pasó no sé cuánto, o sea, no sé cuánto tiempo ahí creando una nueva vida y entonces, o sea, supongo que ha de haber estudios, habría que analizarlos, pero este hecho de que tú decías, es que a mí también no me concentraba y yo leía, o sea, para mí es como, qué bueno, o sea, no fui la única, ¿no? En donde justamente intentar retomar me implicó como toda esta imposibilidad y lo que implicaba decir, chin, ya no estoy como, ya no soy la misma de antes en términos, como académicos de habilidad mental y como toda esta cuestión, ¿no? Entonces, esos espacios de contención pensemos también como parte de esta otra estrategia, ¿no? Fuera fuera de la parte institucional, que nadie nos está pagando ni hay un espacio, sino que justamente con estos intentos de poder crear estas redes, pues los espacios de redes, como espacios también de contención, a mí me han sido muy útiles de escuchar, ¿no? En ese escuchar va a haber muchas diversidades, algunas compartiré, otras no, efectivamente no, pero para mí ha sido un poco la tarea de, bueno, partamos de lo que no se cuenta o no he escuchado en estos espacios, ¿no? De contención, que por ahí veía en una publicación de Facebook, ya saben, ¿no? Como los memes y todas estas cosas que salen, como esta cuestión de todo lo horrible de la maternidad que nadie dice, ¿no? Y que
no una persona, ¿no? Una autor, creadora de contenido, ¿no? Decía como, voy a seguir diciendo todo esto, ¿no? Y justo para mí era, claro, es que es eso, o sea, porque finalmente yo me di cuenta también con estos espacios de contención y mi propia trayectoria, es que se idealiza, o sea, partimos, así como la culpa es algo muy que nos atraviesa y que está en automático, desde esta visión en que las que hemos sido socializadas en ciertos contextos, pues también ha sido pues, una idealización a pesar de lo que ya les comentaba, de que es que ya leí que esto no, claro, hay como todo un proceso y entonces poder hablar de estas otras cosas terroríficas, o trampas, ¿no? Me ha posibilitado un poco como sentirme como parte de esta colectividad que también sucede, ¿no? Y en ese sentido, por ahí mencionaba, un poco, voy a leer un comentario que decía una colega que nos escribe, bajo esta idea de que dice, sin ninguna intención de misoginia ni misándrica, a veces siento personalmente culpa por no confiar del todo en un hombre para esos aspectos del cuidado, como el cuidado de niños pequeños, ejemplo, creo que es algo que se basa también en experiencias personales, ojalá pudieran cambiar algún día este pensamiento con la seguridad merecida, que también es un poco esa lógica de trampa, ¿no? Yo lo pensaría también así de decir, es que ellos no pueden y entonces, ¿no? Cuando más bien finalmente es, no, claro que tendrían que poder, ¿no? O sea, finalmente tendría que haber, nosotros no somos ni más hábiles, ni más emocionales, ni tenemos las herramientas por naturaleza para hacer eso y lo hacemos, ¿no? Entonces, por eso para mí también es muy importante como todos estos sentimientos de compartir de esa otra faceta que no se dice, que también pensamos las madres, como pensando, ¿no? Ya como en otros temas de te arrepientes, no te arrepientes, claro, o sea, como todos estos sentimientos que no están autorizados para una madre, ¿no? Y que también podríamos pensar en ciertos pensamientos para un poco lo que decía Margarita para una académica. Es como, no, o sea, tú no puedes darte por vencida porque tienes que seguir demostrando. Y entonces yo veo a muchas investigadoras, colegas que están así al 100, ¿no? Madres, ¿no? Y que yo digo, claro, ahora que estoy, ¿no? Como experimentando eso, están al 100 a un costo tanto físico como emocional, empezar a las 4 de la mañana su jornada o terminar su jornada a las 12, o sea, porque me pasa a veces, ¿no? Es como, claro, yo organizo todo eso en función de seguir demostrando, ¿no? Entonces es un poco como, bueno, es una trampa, lo sabemos, y tal vez el espacio que ayude son estos espacios de contención, o sea, son muy importantes de como eso, como o sea, compartir las experiencias y saber que, como estos círculos, ¿no? Así como, claro, también te pasa, también me pasa, hablemos de estas cosas, ¿no? No públicamente, o tal vez ahora en un espacio más colectivo, más pequeñito y después en espacios más públicos, ¿no? Pero me parece que eso a mí me ha ayudado y partir de este hecho tan concreto, o sea, decirlo de que no es parejo, y no es compatible, sí me costó mucho porque era como, no, es que sí puedo hacerlo. Bueno, sí lo puedes hacer, nadie está negándote, Belia, que lo puedes hacer, pero enfermedades, sí, ¿no? Cansancio físico, por ahí decía el cansancio mental, pues ahí está, ¿no? O sea, entonces es como, sí, o sea, sí lo logro, pero ¿a qué costo? Y la culpa, justo, es esa trampa, pero no me la voy a quitar así de un plumazo, ¿no? Eso es como, no, 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 o sea, la tengo, la sé que es una culpa, sé que es una trampa, pero va entonces compartirla, hablarla, sacarla, llorarla, incluso, ¿no? María decías, es que me volví más, sí, yo también, o sea, yo incluso leí un par de cosas autoetnográficas sobre un tema muy específico de abusos en niñeces, ¿no? Por un tema metodológico, y yo cuando lo leí dije, no, o sea, tenía 3 meses de haber parido y dije, no, yo ya, o sea, esto no lo puedo leer. No sé si después, o si lo pude leer, ¿no? Pero dije, ahora no, ¿no? O sea, y entonces como un poco también estos espacios como de sacar toda esta parte o estas frustraciones, sí, como esta frustración o mirar estas desigualdades en esos espacios más de contención, podrían ser una especie
como de estas estrategias de redes de cuidado, ¿no? Que también es eso, como esos espacios para compartir estas experiencias, pues más, más desde el encuentro, ¿no? Del poder decir, ah, claro, ¿no? Esta compañera también lo está sintiendo, también está viendo esto, también le pasó esto, ¿no? También está enojada con esto que es evidente, ¿no? Entonces yo más o menos podría decir eso, va a la par, pero sí se me hace muy difícil que institucionalmente, y entonces ahí sí tendría sentido más estas instancias más comunitarias. Y me gusta mucho la idea, María, que decías desde la reciprocidad, ¿no? O sea, yo por desgracia no tengo aquí, mis hermanas también son madres, pero pues no están físicamente, pero claro, cuando nos juntamos es como que, a ver, los chamacos, ¿no? A ver, ¿quién los lleva? Te toca a ti llevarlos y entonces, órale, hasta entre los primos ya se van y ya están entretenidos, o sea, como justo toda esta parte, pero me toca hacerlo con amistades en donde también toca esta confianza de, claro, están aportando su confianza, pero yo también, ¿no? Porque sé que yo también puedo ser ese espacio de cuidado de las infancias, de las redes de conocidas, pero también de las infancias en general con las que te topas en los parques y como un poco como esta idea más de cuidado colectivo de todas las infancias, que yo no fui consciente, y también tengo que decirlo, hasta que fui madre. O sea, como esta idea, ¿no? De la importancia de las infancias y más bien del adultocentrismo tan fuerte que tenemos, ¿no? Como sociedad, ¿no? Entonces, yo tampoco fui tan evidente hasta ahorita que me ha tocado acompañar a un niño pequeño, ¿no? Es como, ahorita me doy cuenta cómo lo tratan, cómo nos tratan, o sea, como toda esta parte, ¿no? Por ahí más o menos podría, comentar un poquito a lo que han estado diciendo. Bueno, pues aquí siguiendo el hilo de lo que decía Delia, que qué difícil, qué duro darnos cuenta de que finalmente estamos siendo parte y estamos de alguna manera también contribuyendo a perpetuar este sistema que nos oprime tanto, ¿no? Sin embargo, pues veo que nuestras redes que estamos armando pues son una forma de ayudarnos a resistir y quizás a transitar, ¿no? Por ciertas etapas en la vida. Debo decir también que estaba buscando la manera de evadir responder esta pregunta que nos hace Porfiria, porque la verdad es que, como bien decía Margarita, de pronto puede sonar como a estas frases que échale ganas, ¿no? Todo va a pasar. Sí, hay una forma de ir transitando y es bien difícil, pero creo que una manera en la que al menos a mí me ha funcionado eh, ir, pues manejando y también me ha permitido continuar haciendo la labor que hago, pues es el entenderme, el ser un poco más empática conmigo misma, entender que hay cosas que van a exceder, ¿no? De mis posibilidades y que eso no hacen que yo sea menos o que tenga menos valor, o que profesionalmente, pues sea un fracaso, ¿no? Porque muchas veces creo que eso es lo que tememos mucho. Entonces, pues son etapas en las que vamos aprendiendo también, en las que nos vamos desarrollando y pues eso, ¿no? Tratar de cuidar de uno mismo a la par que cuidamos también de otras personas y pues ir entendiendo que no todo viene de mí ni el problema soy precisamente yo, ¿no? Que eso diría para responder esa pregunta tan compleja. Y a lo mejor podríamos ir pensando en algunas reflexiones de cierre, pero yo pensaba, o sea, las escucho y como una mujer investigadora no madre, pensaba también que no puede quedar solamente, o sea, primero que no todas las, o sea, que no pueden ser solamente las madres las que se preocupen por el cuidado de las niñeces y de las madres, o sea, porque si no, este principio de reciprocidad y de corresponsabilidad pues queda vacío, o sea, como que creo que ya hay mucho que pensar en términos de sensibilizar, de escuchar, de visibilizar. O sea, no podemos dejarle solamente a las madres que piensen en el cuidado de las niñeces y en el cuidado de las madres y en el cuidado de los padres. O sea, creo que eso por un lado. Y también pienso que no todas las actividades complicadas de cuidados están relacionadas con la maternidad. O sea, creo que hay, hay una
que la manera en la que se ha construido socialmente las formas de maternar hace que en este momento y seguramente en muchos momentos de la historia de la humanidad sea muy complicado maternar y que se viva de esta manera tan solitaria, con tanta culpa, con tanta, o sea, y creo que claramente nunca en la vida ha sido fácil, pero que la configuración actual hace que sea particularmente, pues hasta violento, ¿no? De alguna manera ser madre. Eh, pero que al mismo tiempo, pues no son las únicas formas no son las únicas cosas de sostenimiento de la vida que tenemos que atender y que tenemos que pensar, ¿no? Entonces creo que un ejercicio importante justamente es como reconocer la diversidad de las experiencias, y como tratar de entender y de escuchar. Algo que han dicho mucho es como la escucha desde el encuentro, ¿no? Y creo que la escucha desde el encuentro justamente es la que nos permite como situar, no empatizar solamente, sino como generar redes sólidas en las que, por ejemplo, las madres investigadoras no se sientan solas, ¿no? O en el que las mujeres puedan decidir, ese es otro tema, ¿no? O sea, que las mujeres puedan decidir maternar sin pensar todo el tiempo, no, hasta que tenga una plaza, hasta que pueda terminar el doctorado, o sea, que es mucho, o sea, y muchas mujeres que tal vez hubieran querido ser madres no lo van a hacer porque lo postergaron hasta que pudieran tener una carrera consolidada, lo que eso quiera decir, ¿no? Entonces, bueno, creo que estos espacios de escucha desde el encuentro nos podrían permitir ser bastante más conscientes y empáticas en el sentido de producir y construir espacios, pues que atiendan en la medida de las posibilidades las diferentes dificultades de las personas, específicamente de las mujeres, en relación con los cuidados y con la vida académica, como decía Belia, o sea, de entrada, no, la vida académica es casi contra la vida, ¿no? Entonces, creo que eso, situando eso, podríamos tener una parte. La otra cosa que aparece mucho es como el cuidado de los afectos, que desde o sea, esto lo hemos discutido muchísimo y de formas diferentes en el colaboratorio, cómo los afectos se juegan de manera cotidiana en la investigación, en el trabajo docente, pero está muy mal visto hablar de los afectos en la academia, ¿no? Entonces creo que volver a colocar los afectos como una matriz de posibilidad de encuentro, de cuidado, es algo que es súper importante. Más allá de las teorías y los congresos sobre afectos, creo como que experienciarlo y darle el lugar en términos de la densidad de la posibilidad de los vínculos, creo que es muy importante. Eh, y a lo mejor interrogar desde lo que ustedes comentaban sobre lo que no estamos autorizadas a pensar en el cansancio, no estamos autorizadas a pensar en la posibilidad de ser madres, no estamos autorizadas a pensar, o sea, como en un montón de cosas. Y creo que autorizarnos colectivamente, o sea, al menos en estos colectivos pequeños, a pensarlo nos permite tal vez colocar preguntas y en ese sentido ir haciendo, viviendo desde otro lugar, ¿no? O sea, como decía María y como decía Belia, bueno, capaz la estructura nunca va a cambiar, a menos que sea para ser más opresora tal vez, pero bueno, o sea, más allá de eso, nosotras, digamos, nos movemos en ciertos espacios y creo que es súper importante lo que podemos hacer de manera cotidiana para generar espacios de acogida. Y eso, yo cerraría con eso, de las cosas que han salido ha sido la necesidad de espacios de acogida y de contención y de cuidado de los afectos y de las necesidades de las experiencias también de las otras mujeres, ¿no? O sea, seamos madres o no seamos madres, creo que ahí hay mucho que pensar. Por esta perspectiva también adultocéntrica de la que hablan, ¿no? Y no sé si les parece que vayamos haciendo como una ronda de cierre de reflexiones finales, o sea, como que puede ser incluso esto, preguntas, ¿no? Desde lo que no está autorizado, nos podemos autorizar para plantear preguntas no autorizadas en la academia. Sí, gracias, Margarita. Sí, creo que ya sería como el cierre, creo que retomas muy bien como estos ejes que ya mencionabas. Yo me quedaba con algo que ya no voy a poder comentar, nada más como para dejarlo, que sí lo mencionaste un poquito ya más bien como en este papel de el trabajo de cuidados, ya como
en los procesos formativos, ¿no? Con las y los estudiantes, ¿no? Que también ha sido un tema que hemos discutido un poco aquí en el posgrado donde estoy, de, bueno, con las trayectorias de cada uno de los estudiantes y a veces cómo las personas, un poco como diciendo, más allá de las madres, pero las que se encargan de tener cuidados a su cargo, pues se ve justamente el contraste con aquellos que no lo tienen, ¿no? Y entonces también cómo apostarle a estos espacios, ya no como investigadoras, sino más bien como en personas docentes, ¿no? En universidades o posgrados que están en procesos de formación, ¿no? Entonces también como esta parte atraviesa las trayectorias e incide en los procesos formativos de las y los estudiantes y que tendrían que estar pensadas desde una política de inclusión, de seguimiento a estas trayectorias. No estamos formando a tales personas, pero sus trayectorias son muy diversas y se ve, ¿no? Es particularmente las que están a cargo de personas a cargo de cuidados, pues el rendimiento va a ser muy diferente a alguien que no tenga esta carga de cuidados, ¿no? Entonces, que son cargas que efectivamente a veces atraviesan pues estas desigualdades de diferente tipo, ¿no? Entonces yo me quedaría con esa parte que sería como otra parte del debate que está articulado con lo que estábamos mencionando, pero que tendríamos que ir pensando ya como que desde un papel ya más bien como docentes, ¿no? Este tema también implica en este proceso de formar a las y los investigadores, ¿no? Yo por ahí más o menos lo dejaría como última reflexión. Bueno, pues además de lo que ya comentaban ambas, creo que una reflexión con la que me quedo yo personalmente a partir de pues, todos estos puntos que hemos discutido, pues es el cuestionarnos también lo que nosotras consideramos éxito para nosotras mismas con respecto a nuestra vida individual, también a nuestra labor como investigadoras y en mi caso también como docente, ¿no? Creo que es importante también dejar de tratar de medirnos con esos estándares que pues continúan de alguna manera, pues quizás, no sé si deslegitimizando nuestra propia labor y nuestro propio valor, ¿no? Eh, pues creo que eso es algo importante y resaltar pues la importancia de la colectividad y del poder establecer estos otros vínculos con otras personas y sentirnos entendidas, acompañadas y creo que eso es algo que nos ayuda pues a transitar muy bien por todas estas dificultades, ¿no? Sí, pues yo creo que se quedan muchas preguntas abiertas en torno a muchas dimensiones. Una de ellas creo que es lo que coloca hacia el cierre Belia. O primero creo que es muy valioso el cierre, me parece muy lindo el que hace María, ¿no? Así como pensar colectivamente, creo que es algo que nos vamos para seguir pensándolo y haciéndolo. Y por otro lado, se abre toda una línea para pensar los cuidados en el espacio escolar, como docentes, ¿no? Como docentas, que creo que enlaza muy bien con lo que planteamos, con lo que platicamos el día de hoy. Entonces, no sé, Belia, si nos quieres contar qué viene para la siguiente sesión y tal vez ahí podríamos ir cerrando. Sí, gracias Margarita y María. Bueno, nada más cerrar con la invitación. Nuestra próxima sesión del CAEM va a ser el 9 de julio a la misma hora, de 5 a 7 p.m. aquí, hora del centro de México, y tiene como título Tensiones entre academia y trabajos políticos fuera de la academia, que van a estar coordinados entre algunos de los participantes, nuestros compañeros Beto y Alejandro, y los que se quieran sumar. Pero bueno, entonces va a ser la próxima sesión del CAEM. Nos vamos a seguir viendo en el canal de Facebook del colaboratorio. Y bueno, pues entonces, pues estoy muy agradecida por la sesión de hoy. Como siempre les hemos mencionado, la idea no era como resolver las grandes preguntas, sino más bien un poco como compartir lo que nos ha pasado, lo que nos ha tocado y en función de eso, pues a partir de las experiencias también de, pues lecturas un poco, ¿no? Margarita decía lo que ha estado más o menos masticando, pues tratar de hacer algunas reflexiones que puedan provocar preguntas o que también un poco como decíamos, pues pueda ser un encuentro de colectividad virtual para resonar con algunas de las inquietudes que hemos estado
pues pensando en estos espacios. Pues si no hay algún otro comentario, Margarita y María, pues entonces nos despediríamos. Agradecemos mucho a los comentarios de las personas que nos estuvieron siguiendo. Y bueno, los invitamos a que en su agenda aparten el 9 de julio para volver a encontrarnos. Muchas gracias. Gracias. Adiós.